tal? Soy la doctora Ana María Hernández, neuropsicóloga pediátrica, y el día de hoy estoy sumamente contenta de tener la oportunidad de compartir un espacio con un profesional del área de la salud infantil que tiene una trayectoria increíble, un profesional que tiene como formación médico, pediatra, una subespecialidad en neurología pediátrica, que además cuenta con más de 30 años de experiencia, investigador científico, catedrático, ponente nacional e internacional, pero sobre todo comprometido con el desarrollo de la salud de los pequeños y con sus familias. Es un experto en trastornos del neurodesarrollo, específicamente del tema que vamos a hablar hoy, que son los trastornos del espectro de autismo. Bienvenido, doctor Carlos Aguirre. Mucho gusto, Ana María, estar aquí contigo y participar en esta labor de difusión de información, de conocimiento y orientación para padres. Bueno, vamos a comenzar un poquito porque cada vez que nosotros abrimos un libro, cuando queremos saber qué es autismo, lo primero que nos sale es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, a mí me gustaría que comenzáramos porque las personas que nos están escuchando sepan qué es eso, qué es un trastorno del neurodesarrollo. Correcto. Bueno, hablamos de trastornos de neurodesarrollo dentro del campo de la neurología para explicar qué es lo que pasa con el proceso de maduración y de integración de habilidades de un niño pequeño, ¿verdad? Este neurodesarrollo, pues nosotros lo vamos observando, lo estamos viendo desde el recién nacido. El recién nacido ya nace con ciertos reflejos, ciertas conductas que nos dan una idea de cómo está funcionando su cerebrito, ¿no? Y a medida que va pasando los meses y los años en este desarrollo, pues el niño va tomando más habilidades, por ejemplo, en varios campos como es el movimiento, que es lo más obvio, ¿verdad? Ajá. El movimiento, después viene el lenguaje, después viene, por ejemplo, el control para ir al baño, que es algo que a veces batallan mucho los padres con eso, pero es parte del proceso. Luego el aprendizaje, y una serie de comportamientos que los niños van presentando de manera natural. Y esto se debe a procesos que ocurren dentro del cerebro del niño. Estos procesos tienen que ver con cómo se organizan las neuronas, cómo se conectan unas áreas del cerebro con otras y dan por resultado las habilidades, ¿no? Normalmente, Ana María, hablamos de varios aspectos del desarrollo para hacerlo más fácil de observar, ¿no? Entonces hablamos del desarrollo motor, que quiere decir movimiento. Y de esto hablamos de dos partes. El motor que llamamos grueso, que sería, por ejemplo, controlar la cabeza, sentarse, gatear, dar los primeros pasos, correr, nadar, andar en bicicleta, etcétera, ¿no? Y lo que llamamos el motor fino. El motor fino nos referimos básicamente al uso de la mano. El tomar una pequeña pasita, tomar de su biberón, para después juguetes, para después el lápiz, para después tocar algún instrumento, ¿sí? Y esos son dos aspectos del movimiento, el grueso y el fino, ¿verdad? Tenemos otra área muy importante que es el lenguaje, ¿verdad? Desde cómo el niño reconoce algunas palabras como su nombre y luego empieza a repetirlas y empieza balbuceando, papá, mamá, haciendo intentos hasta que logra articular palabras, finalmente después frases y luego conversar, ¿sí? El área del lenguaje que en el niño ya más grande pues ya lo vemos reflejado en la lectura, en la escritura, en otros aspectos, ¿verdad?, del aprendizaje. Y hay otra área del desarrollo muy importante que le llamamos personal social, que es pues las habilidades que va desarrollando el niño para hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, vestirse, desvestirse, bañarse, lavarse las manitas, poder ir al baño solito, ¿verdad?, comer por sí mismo,
y lo social por relacionarse con los demás, a través del juego principalmente, ¿no? Entonces, esas áreas son las que nosotros llamamos neurodesarrollo. Y es bien interesante porque este desarrollo de movimientos y de habilidades más o menos refleja lo que sucede en la naturaleza en general. A ver, ¿cómo es eso? Sí, de manera que esto es de un modelo de un investigador neurocientífico que se llama McLean, que le llama el modelo de los 3 cerebros. Él dice que tenemos 3 cerebros en uno. Tenemos un cerebro que corresponde a la evolución de las especies a los reptiles, serpientes, lagartijas, ¿verdad? En el que pues se arrastran, ¿verdad? Y es lo que vemos en el niño pequeño. Tú pones al niño pequeño boca abajo, levanta su cabecita, empieza a mover sus manos, sus piernitas y primero hace un rastreo. ¿Ok? Sí, sí, es cierto. Luego viene el cerebro de los mamíferos, o sea, animales que tienen 4 patas, ¿verdad? Y entonces el niño empieza a ponerse en 4 puntos, rodillitas, manitas, y entonces empieza a caminar como un animalito de 4 patas, ¿no? Que sería el gateo, ¿sí? Okay. Y luego viene ya la parte del cerebro más evolucionado, que sería el de los primates, o sea, de los monos, en el que los monos ya se ponen en 2 patas, se ponen de pie. Bípedos, ¿verdad? Y entonces el niño también lo puede hacer en determinada etapa del desarrollo. Entonces, estos 3 cerebros se van integrando, ¿verdad? Y nos van dando las características que vemos en la naturaleza, ¿verdad? Pero en el ser humano pasamos a lo que se llaman las funciones superiores, que tiene que ver con el lenguaje, con palabras, con la comunicación de señas no verbal y con todo lo que es la socialización, interactuar, jugar, ¿verdad? Hacer grupos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en cada niño se repite la historia de la vida, digamos, en la tierra, en la naturaleza. Y cuando los libros nos dicen que los trastornos del espectro de autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿a qué se refiere? O sea, se refiere porque dice espectro, ¿no? Y entonces esa palabra dice que hay como muchas cosas. Sí. Específicamente, ¿a qué se refiere? Porque ese es uno de los muchos tipos de trastornos que hay, pero es el que hoy queremos, pues, adentrarnos, ¿no? Ya, sí. De acuerdo. Sí, como les comentaba, pues hay estas líneas del desarrollo motor, grueso, fino, lenguaje, personal, social. En lo que se llama el espectro del autismo, espectro, pues es una palabra un poquito fea, ¿no? Suena un poquito fea, es como muy seria, ¿no? Lo podemos comparar con lo que sería un arco iris, una gama que va desde un color muy tenue hasta un color muy intenso, ¿ok? Entonces, espectro del autismo significa que podemos tener ciertas características o síntomas o observaciones que vemos en el niño muy discretas, muy leves, muy sutiles, hasta lo más intenso, que serían alteraciones del neurodesarrollo muy severas, ¿no? Para poner un ejemplo, pudiéramos hablar en el sentido, vamos a decir, del lenguaje, ¿sí? En el que un síntoma muy sutil puede ser, por ejemplo, no responder al nombre. Okay. Así que si el niño está a tus espaldas y tú le llamas Juanito, y el niño no voltea a la tercera, cuarta o más veces que le llamas, ese pudiera ser un sutil síntoma del lenguaje, o sea, un color muy suave, en el que algunos papás dicen, bueno, a veces sí responde y a veces no, ¿sí? Sí. Pero la respuesta normal es de que todos los niños, a partir de los 9, 10 meses, tú les llamas por su nombre e inmediatamente voltean a donde le estás hablando. Entonces es una habilidad que identifica el sonido de su nombre con su identidad, diferente a lo que sería mamá o papá. Entonces es una función del lenguaje algo sutil, ¿no?
Y en el otro lado del espectro, en el extremo más severo, sería un niño que no solamente no responde a su nombre, sino que no comprende nada de lo que le decimos. Okay. No sigue ninguna instrucción y además no comunica nada verbalmente, hablando, ¿verdad? Entonces, así como en el lenguaje, hay otras habilidades que también pueden tener alteraciones sutiles o muy severas. Por eso le llamamos espectro, ¿verdad? ¿Y cuáles son las áreas que están comprometidas en este grupo de pequeños? Sí, principalmente, bueno, lo que hablamos como criterios de diagnóstico que se reconocen internacionalmente por todos los expertos, ¿verdad? Se hablan principalmente de las áreas de la comunicación y de la socialización. Son como las áreas más significativas de dificultad, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, en comunicación tenemos a su vez dos ramas, que sería las palabras, lo que nosotros llamamos verbal, y las no palabras, que serían las señas o señales que van desde la mirada, los gestos de la cara o señalar con el dedo, que sería la comunicación no verbal. Entonces, estos niños no comunican adecuadamente para su edad, ¿verdad? Ese es un área bien importante en este tipo de trastornos del espectro del autismo. El otro aspecto es lo que llamamos de las habilidades sociales. Entonces alguien pudiera decir, bueno, un niño de 1 año y medio ¿qué socialización sí, tiene, ¿no? Te puede socializar un niño. Bueno, pero le llamamos socialización a cosas como, por ejemplo, interesarse por un objeto que tú le estás enseñando. Un pequeño juguete, ¿verdad? Y entonces el niño ve el juguete y te ve a ti y sonríe y le gusta, y entonces ya hay una interacción social contigo. Dámelo o te lo ofrece, ¿verdad? Estamos hablando de niños pequeñitos de meses de edad. Que no hablan, pero que no interactúan hablan, contigo. Pero que interactúan socialmente, ¿verdad? Y ahí se va evolucionando, ¿verdad? A decir cómo después el niño juega con otros niños. ¿Cómo juega diferente con un niño más chiquito? ¿Con un niño de su misma edad o con un niño más grande? ¿Verdad? Y se van haciendo, digamos, adaptaciones del comportamiento. El niño se comporta en la escuela con la maestra de una manera, ¿verdad? A diferencia de la casa con los papás o los abuelos, ¿no? Todo eso es desarrollo social. ¿Y qué sucede con lo que las personas, porque bueno, a mí me llama un poquito la atención lo que usted nos está diciendo, porque nos está hablando de comunicación, nos está hablando de socialización, y el común de las personas no entiende que eso es autismo. Entienden más bien que autismo es una cantidad de comportamientos o de manifestaciones motoras que el niño tiene y realmente eso es para ellos lo que es autismo. Y entonces si un niño, por ejemplo, camina de puntas o aletea, tiene autismo. Pero si el niño no camina de puntas y no aletea, no tiene autismo. Entonces, ¿y es eso en dónde va? Ok. Bueno, esos comportamientos motores llaman mucho la atención porque uno los ve directamente, objetivamente. Y los otros síntomas como que son más sutiles. Sí. ¿Ok? Entonces llama mucho la atención, pero realmente eso no hace el diagnóstico ni tampoco lo descarta. Ok. ¿Verdad? Pueden estar presentes con bastante frecuencia, sí. Es lo que llamamos estereotipias o movimientos repetitivos o ciertos comportamientos así muy repetitivos, ¿no? Como puede ser el aleteo, caminar de puntas, infinidad de cosas, ¿no? Que tienen una característica que cualquier niño en alguna etapa del desarrollo lo puede hacer, pero no se queda ahí, a diferencia de los niños con trastorno del espectro, que se quedan haciendo esos movimientos como si fueran de un bebé más pequeño. Por ejemplo, un bebé de 5 meses ve a la mamá, se emociona y mueve sus manitas. Es normal, ¿verdad? Pero ya un niño de 2 años ve a su mamá, le sonríe y le da los brazos. Ya no le basta con mover las manos. En el trastorno de autismo se puede quedar con ese movimiento repetitivo, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace que sea parte de lo normal. Ok.
Y en su práctica profesional, ¿cuál es el motivo de consulta por el que frecuentemente viene el papá preocupado? Esto no quiere decir que tiene autismo, simplemente claro. Es en la parte del neurodesarrollo cuando voy con el doctor Aguirre y le digo, doctor, estoy preocupado, ¿por qué? No habla. Ese es el síntoma número 1 que lleva a los pacientes a mi consulta, ya sea por iniciativa de los propios papás o porque el pediatra lo advierte que el niño no habla lo que debería para su edad o que no habla nada, entonces lo envían, ¿verdad? Otro detalle también es que el niño hablaba ciertas cosas y luego dejó de hacerlo. Ok. Eso también es motivo de la consulta. Y menos frecuentemente ya sería un niño que tiene muchas estereotipias, pero lo principal es el lenguaje. ¿Y qué opina usted de esta partecita de normalmente la gente adulta? Con esto no quiero decir nada al respecto de ellos, pero normalmente las abuelitas te dicen, tranquila, tu tío habló hasta... Tu hermano habló hasta los 6, tranquila, es niño, se tarda para hablar. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo podemos cambiar esta parte que es como muy cultural, ¿no? Sí. El de, espérate, ahorita habla, ahorita dice cosas. ¿Qué es lo que podemos, de qué manera podemos decirle a un papá, mira, busca ayuda? Sí, es cierto estas observaciones, ¿verdad?, que hacen las abuelitas, que para nosotros es un antecedente importante, ¿no? Porque el hecho que un tío o que el papá del niño haya hablado hasta los 4 años es un antecedente de algo en el lenguaje. No quiere decir que sea normal. Quiere decir que también estas personas tuvieron algún problema del desarrollo. Y es un antecedente importante, ¿verdad? Pero la diferencia es que nosotros como médicos, como especialistas, ya tenemos la información de cuándo el niño debe de decir papá, mamá, cuándo debe de decir 30, 40 palabras, cuándo el niño hace frases, ¿verdad? Y ya, si un niño se sale de esas edades, de esos parámetros, decimos que hay un problema en el desarrollo del lenguaje. No necesariamente de autismo, pero sí de lenguaje. Y entonces tendríamos que investigar las otras áreas. La comunicación no verbal, lo personal social, si hay estereotipias, para decir, bueno, si hay un trastorno del espectro. El juego, la calidad de juego. Y si un papá que nos está escuchando y que agradecemos enormemente que nos escuche, que nos regale su tiempo, le pudiéramos nosotros decir, bueno, ¿cuáles son los primeros síntomas que un papá debe ver y se debe preocupar y debe buscar un especialista? ¿Y a cuál especialista debe ir? Así es. Mira, nosotros realizamos una investigación sobre detección temprana del autismo, ¿verdad? Aquí hay que decir que existen pruebas que se llaman de filtro, o otros los llaman de tamizaje, es decir, si el niño la pasa o no la pasa, ¿verdad? Si la pasa, simplemente seguimos observando el desarrollo. Pero si no la pasa, ya hay que evaluarlo. Hay que llevarlo con especialistas, ¿sí? Y si es necesario, aplicamos pruebas, estudios de confirmación o de descarte de algún diagnóstico, en especial de esto del autismo, ¿verdad? Bueno, hicimos esta investigación con un test que se llama de 3 observaciones. Hagan de cuenta que es una especie como del semáforo, ¿no? Que si está en rojo, en amarillo o en verde, ¿no? Entonces, estas 3 observaciones es lo que investigadores como Byron Cohen ha publicado muchas investigaciones del comportamiento de los niños pequeños en cuanto a la comunicación verbal, no verbal y socialización, que son los síntomas básicos del trastorno. Entonces es lo que deberíamos buscar, ¿no? Y las observaciones son muy sencillas. Responde al nombre. ¿Ya? ¿Cómo lo debe de hacer? Un niño debe responder a su nombre antes del 4º intento. O sea, a la primera, a la segunda
o a la tercera. Si responde a la cuarta o no responde después de la cuarta, decimos que no está respondiendo a su nombre como debiera. Y cuando decimos que responde al llamado de su nombre, ¿es cuando la mamá le dice el nombre o cuando le dice mi amor, gordito, mi chiquito? No, es el nombre. el nombre. Okay. Ahora, a lo mejor se llama Juan Carlos, ¿verdad? Pero le dicen Juanito. Bueno, si siempre le dicen Juanito, es Juanito, como Okay. se le debe de llamar, ¿verdad? Pero sí debe de ser el nombre del niño específicamente. Entonces lo que vemos en una respuesta normal sería que el niño a la segunda o a veces desde la primera, el niño voltea a donde le estás hablando por su nombre. Y eso es igual si le habla la mamá, el papá, el pediatra, la abuela, cualquier persona, Okay. ¿verdad? Ahí decimos, ok, volteó, entonces es luz verde, pasa el semáforo, ¿no? Si no volteó hasta la cuarta vez, entonces luz amarilla, o sea, precaución, hay que seguir observando. Y si no responde después de la cuarta o quinta, pues ya es una luz roja, o sea, eso ya está mal. Digamos, es un detalle del desarrollo que no está cumpliendo y que ya debería de hacer. Estamos hablando de niños de 8 o 9 meses para arriba. Ok, pequeñitos. Pequeñitos. Sí. Así es. Esa sería la primera observación. Te dije que eran 3. ¿Okay? Bueno, segunda observación es si el niño voltea a donde tú le estás indicando algo. ¿Okay? Señalar. Señalar. Tú, como explorador, como observador, puede ser el papá, el médico o el psicólogo, le dices al niño, Juanito, mira, y entonces haces con tu mano el gesto de señalar un objeto. Entonces, la respuesta esperada del niño es voltear hacia donde tú le señalas y luego voltear a verte a ti. Entonces, hay una relación de mirar a los ojos y mirar al objeto que está señalando. ¿Okay? Si tú le dices a un niño, y lo que hacemos normalmente es poner algún juguetito, algún objeto llamativo a cierta distancia, ¿no? Y le dices, Juanito, mira, y el niño se queda viendo al dedo. Eso es anormal. Eso no está bien. ¿Ok? O si el niño voltea para un lado, para el otro, y nunca te ve a los ojos, también es anormal, sería un foco rojo. Okay. Si el niño voltea inmediatamente a donde tú le señalas, verde, o sea, pasó ese ítem. Si no sabes si lo vio o no lo vio, si tienes duda, queda como amarillo, color amarillo de precaución, ¿verdad? Okay. Entonces llevamos 2 observaciones, ¿sí? Y la tercera observación se llama atención compartida, ¿sí? Que quiere decir que cuando tú estás interactuando con un niño, por ejemplo, un juguete, le pones un juguete llamativo, el niño lo empieza a manipular, lo empieza a tomar y entonces voltea a verte, se sonríe, ve el juguete, finalmente te lo ofrece y quiere jugar contigo, ¿sí? Entonces, esos son aspectos de socialización. Es como que, mira lo que descubrí. O sea, Exactamente. encontré esto que está muy padre. Mira, o sea, lo que podemos hacer tú y yo con esto. Exactamente. Entonces, normalmente eso lo podemos hacer en el consultorio o en casa, ¿verdad? Y debe de ser muy clara la respuesta del niño de ver el objeto, de estarlo disfrutando y luego verte a ti con ese disfrute. Es como si el cerebrito del niño intuyera, o sea, si a mí me gustó, a ti también te va a gustar. Ok. ¿Verdad? Y a través de ese gusto compartido vamos a jugar y hay una relación social. ¿Ok? Entonces, si a un niño le haces esto y el niño solamente se queda con el objeto, manipulándolo, oliéndolo o nomás dándole vueltas a unas rueditas, vamos a decir si es un carrito, y nunca te voltea a ver a los ojos y nunca intenta llevártelo para que tú juegues con él, decimos que no hay atención compartida. Y eso sería un foco rojo, luz roja, ¿verdad? Okay. Si lo hace poquito o intermitente, sería amarillo. Y si lo hace completamente desde la primera vez, natural, como lo hacen la mayoría de los niños, pues es verde.
Entonces, cualquier niño que salga con una luz roja, hay que llevarlo a evaluación con una. O si tiene 2 amarillas. Ok, una roja, evaluación. 2 amarillas, evaluación. ¿Y con quién va? Ahí está. Bueno, normalmente... Conmigo. Sí, digamos, con una licenciada experta. Con el doctor Aguirre. Sí, bueno, aquí hablamos de especialistas, ¿no? En medicina, pues hay pediatras, esos especialistas de los niños. Sin embargo, no todos los pediatras tienen el entrenamiento en el neurodesarrollo. Uh-huh. Luego estamos los neurólogos pediatras que tenemos entrenamiento en neurodesarrollo. Entonces, idealmente debería ser el neurólogo pediatra, y en psicología ocurre lo mismo. Hay psicólogos generales, hay psicólogos de niños y hay neuropsicólogos. Psicólogos que están especializados, como la licenciada, en los aspectos del desarrollo neurológico, ¿verdad? Y son los mejores para evaluar y decir si el niño realmente tiene un problema del desarrollo o del neurodesarrollo, y si ese problema es autismo o no es autismo. Uh-huh, porque también tenemos un problema, ¿no? Como de sobrediagnóstico. O sea, todo el niño que no habla tiene autismo. Y todo el niño que no socializa tiene autismo. Y entonces es esta parte de... Es muy importante ir con un especialista que esté formado, que vea al pequeño de manera integral, global, que también se dé la oportunidad de platicar con la familia, de indagar, de hacer lo que nosotros decimos el registro de anécdotas, ¿no? Entonces es, cuando va al parque, ¿qué hace? Cuando está en la fiesta, ¿qué onda? ¿Cómo come? ¿Lo quieres bañar y qué pasa? ¿Le cambias el pañal? Y, o sea, esta partecita que te toma 10 minutos y es tan enriquecedor, que te proporciona tanta información. Una vez yo escuché una conferencia de un doctor de la Universidad de Davis en California, y el doctor decía, es un trastorno que solamente puede ser diagnosticado si tú interactúas con el niño. De resto, no se puede. Entonces, te puedo mostrar una foto de una persona y te puedo decir, ¿tiene autismo o no tiene autismo? Pues no sé. Uh-huh. Porque apenas que la persona hable conmigo, bueno, en este caso que el niño juegue contigo, te mire, te responda, haga cosas, es como vamos a poder saber. Y ahora, doctor, ¿por qué es importante que hagamos una detección temprana? Porque esa es la idea del día de hoy, ¿no? El día de hoy hemos hablado de puro niño chiquito, de puro niño de 9 meses, de 10 meses, de 12 meses. ¿Por qué temprano? Sí, bueno, porque se ha demostrado, ¿verdad?, que en cualquier trastorno del neurodesarrollo, si uno empieza a trabajar con ese niño con terapias o algunos tratamientos, el pronóstico va a ser mejor a que si no lo haces. Y esto está determinado también por el tiempo. Es decir, no es lo mismo hacer el diagnóstico en niños de 5 años, digamos, de autismo, que ya pasaron 4 años en que pudiéramos haber estado trabajando. A hacer el diagnóstico al año y medio. ¿Sí? El pronóstico cambia muchísimo. Y aquí pues yo te quisiera compartir, y a ustedes también, los que estén escuchando, una experiencia personal, o sea, de mi propia familia, en la que en una ocasión voy a un paseo, ¿verdad?, con una de mis hijas, que tiene su niño, ¿verdad?, tiene un bebé de 6 meses, 7 meses, tenía más o menos en esa ocasión, lo lleva en su carriolita. Y entonces yo me los encuentro, saludo a mi hija, volteo a ver al niño y el niño me recibe con una sonrisa, ¿verdad?, viéndome y moviendo sus brazos, ¿verdad?, queriendo que lo cargara y sonriéndome, ¿verdad? Hola, lo saludo, ¿verdad?, a este nieto. Y pues todo bien, como cualquier bebé. El niño empieza sus balbuceos, pa, ma, normalmente, pa, mamá. Bueno, no los veo tan seguido como yo quisiera, ¿no? Porque pues ahora la vida moderna no lo permite tanto, ¿no?, como antes. Bueno, en mi caso personal, vuelvo a ver a mi hija con el niño después de 3 semanas, un mes aproximadamente, ¿verdad?
Entonces hago lo mismo, saludo a mi hija, el niño está en la carriola y cuando volteo a verlo, el niño está totalmente indiferente a mí. Entonces yo me le acerco, ¿verdad? Mati, Mati. No me veía a los ojos, no me sonrió, no mostró una emoción, ¿verdad? Y pues eso me llamó la atención. Seguimos el paseo, lo seguí observando, como tú dices, interactuando y observando. Y me doy cuenta que el niño no decía nada, estaba calladito. Y le digo a mi hija, oye, ¿qué tiene Matías? Que está callado, como muy serio. Y mi hija me dice, no, es que tiene alergias. Tiene mucho catarro y está molesto, irritable y todo. Bueno, pero, ok, con ojos de neurólogo pediatra, aunque sea el abuelo, ¿verdad? Claro. Ya me quedó una dudita. Y le dije a mi hija, mira, ¿sabes qué? Llévamelo al consultorio para revisarle los oídos, ¿verdad? Lo que ella me había dicho. Las alergias. Déjame le reviso los oídos, a ver cómo está, ¿verdad? Muy bien. Total, me lo lleva al consultorio. Entonces yo ya lo puedo ver en el ambiente de mi consultorio, donde veo todos los días muchos niños, cómo se comportan, con qué juegan, con qué no, qué hacen, ¿verdad? Y ahí puedo observar ya más detalladamente al bebé y le hago las 3 pruebitas. Respuesta a su nombre, señalar, atención compartida. Y entonces resulta que no las pasa. ¿Ok? Entonces le digo a mi hija, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que no es nada más la alergia. Que hay algo más. ¿Qué palabritas te dice? No, pues no, como que no quiere, ¿verdad? No quiere o no puede, ¿verdad? Claro. Y entonces ya empezamos un proceso de diagnóstico formal, ¿verdad? Con pruebas, terapia, le dimos suplementaciones, etcétera. Y pasa el tiempo y entonces obviamente el niño empieza a mejorar, de manera que en las últimas evaluaciones, pues él tiene unos índices de desarrollo prácticamente normales. Y en esta reunión navideña, por cierto, ¿verdad? Que estuvieron en mi casa todos mis nietos, pues pude ver la interacción de él, cómo socializa con sus primos, conmigo y todo en forma muy adecuada, ¿verdad? Y yo creo que eso se debe a la intervención temprana, al diagnóstico temprano. Entonces, a lo mejor esta es una experiencia personal, no viene en los libros, ni es estadística, ¿verdad? Claro. Pero, corrobora lo que veo día a día con los pacientes. Sí, exactamente. Bueno, la idea de nuestra plática el día de hoy es eso, el que quien nos escucha se lleve algunas ideas, algunos comportamientos que pueda ver en su hijo, en el vecino, en el sobrino, y que le llame la atención. Y con esto no queremos que sean expertos, lo que queremos es que les llame un poquito la atención, que se asesoren con el especialista que corresponde. Si la vida los lleva a que el diagnóstico de ese pequeño sea positivo para el diagnóstico de trastorno del espectro de autismo, pues entonces ese pequeño va a recibir una atención muy temprana. Y si no es así, no pasa nada. Seguro lo que viste tiene alguna explicación y van a poder también solventar lo que sea si es nada más, por ejemplo, un problema de lenguaje. La verdad le agradezco enormemente, doctor, su tiempo, su sabiduría, sus palabras tan sencillas para podernos explicar algo que para muchos es complejo de comprender, mucho más en ocasiones de explicar, y creo que a mí en lo particular me ha quedado muy, muy claro. Agradezco enormemente su tiempo y espero que en una próxima ocasión nos pueda acompañar. ¿Cómo no? Muchas gracias, Ana María.